Boyajian, que es el fundador del estudio que lleva su nombre, que se especializa en emprendimientos comerciales, institucionales y residenciales de mediana escala. Pero además también es profesor, tenía una trayectoria académica, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Diseño Arquitectónico de Solsona y Almada, creo que era, ¿no? Ledesma. Ledesma. Además también ha colaborado con la elaboración de los proyectos de los nuevos códigos de edificación y urbanísticos de la ciudad. Así que bueno, tenemos tema para charlar. Un poco, claro, el tema candente hoy es la pandemia y cómo impacta en cierta forma en lo proyectual, ¿no? En los proyectos ya sea residenciales y también comerciales, porque hay tendencias que han venido para quedarse. Así que bueno, Diego, te dejo un poco el comienzo de la charla. ¿Qué tal, Graciela? Bueno, gracias por la entrevista, un placer. Gracias por la presentación también. Con respecto al tema que hablabas de la pandemia, sí, creo que aceleró esta situación que estamos viviendo, un montón de cuestiones que ya estaban de alguna manera instaladas en el ámbito de la edificación y de los usos, y creo que de alguna manera se van a acelerar producto de este cambio forzado, ¿no es cierto? Creo que, por lo menos como nosotros venimos pensando ahora, los edificios de oficinas o corporativos, creo que va a surgir el desafío de tener que proponer espacios de trabajo para de alguna manera tentar a la gente que salga de su casa, porque ya se comprobó que en muchos aspectos laborales se puede trabajar a la distancia y dio resultado el método. Entonces creo que algunas oficinas que todavía quedaban con ese esquema un poco estanco de un simple escritorio y un office para hacerse un café, van a tener que repensar sus espacios para que sean espacios más dinámicos y agradables, ¿no? Porque creo que ya hace varios años que desde los ámbitos corporativos se está pensando cómo ofrecer situaciones de trabajo más interesantes. Y más Y con flexibles respecto además, más lugares de cooperación. Bueno, eso por ahí también va a haber que modificar, ¿no? Tal cual. Tal vez desde la vivienda, algo que en algún momento también se empezó a pensar y que siempre queda un poco relegado por el mercado inmobiliario, que termina siendo un poco conservador, es pensar espacios flexibles, ¿no es cierto? Pensar que espacios se puedan modificar tal vez y que funcionen de manera distinta durante el día o durante la noche, pensando que uno durante el día va a poder trabajar y no que el espacio de trabajo sea un rinconcito con un escritorio y una computadora, hablando, qué sé yo, de paneles móviles o espacios que se puedan unificar o repensar los espacios exteriores. Creo que las dinámicas familiares van a cambiar un poco con todo esto. Los chicos ya se acostumbraron en este año a ver a los padres trabajar en la casa. Y la casa ahora va a ser un poco nuestro espacio de De trabajo. trabajo, sí. Y además los mismos chicos también van a necesitar mayores espacios, ¿no? Es todo Bueno, un tema. y, y aparte, ¿sabés lo que es también? Que nuestras casas, todo el mundo conoce nuestras casas o un rincón de nuestras casas. Entonces, el espacio de trabajo donde habitamos también es parte de la imagen que hoy vamos a transmitir laboralmente. Sí, desde ya. Pero digamos en lo residencial que puntualmente bueno, que hay proyectos hoy que son más flexibles, que empiezan a tener espacios de coworking dentro del edificio. Bueno, ¿cómo se va armando todo ese planteo?
Mira, yo creo que una es flexibilidad de espacios, o sea, espacios que puedan subdividirse o ampliarse para funcionar en distintos momentos del día. Después algo que yo vi en algunas imágenes y que me parece que es una cosa interesante de este periodo, vi imágenes de espacios de trabajo al aire libre, en oficinas corporativas. De repente una terraza donde había mesas que antes se debían usar como esparcimiento, con esta necesidad del distanciamiento y la ventaja de estar al aire libre, se convirtieron en espacios de trabajo. Y el área de Buenos Aires, por lo menos, es un área muy eh, propensa para poder trabajar al aire libre en gran parte del año. Y Claro, creo que puede ser una variable eso también. está bien. ¿Y en lo académico cómo lo plantearías? Mira, nosotros, bueno, hace años que en lo académico venimos pensando estas cuestiones y de alguna manera lo vivimos como incubadora de un poco de estas ideas que la realidad a veces va de alguna manera eh, dándole razón. Hace años que venimos trabajando en áreas centrales de Buenos Aires, promoviendo edificios de usos mixtos con programas variados que pueden ser residenciales más comerciales, culturales, administrativos, pero con la idea de que esos programas se potencien, es decir, que alguien le interese, por ejemplo, vivir en uno de esos edificios residenciales porque el programa complementario que tiene le permite vivir el espacio residencial de una manera urbana y distinta a lo estándar. Claro. Eh, y, y, ahí se piensa mucho como espacios públicos, semipúblicos, con espacios que vayan más allá de un Zoom y una piscina, digamos, en un simple Sí, sí, edificio. el clásico amenity que... Y que, claro, y que, viste, puedan como resolver de una manera actual y superadora de lo que es el estándar, el habitar, el trabajar, esparcirse. Eh, porque incluso creo que tenemos que también empezar a pensar una ciudad después de esto que tal vez tenga menos traslados de las áreas periféricas a las áreas céntricas, y pensar en una ciudad que se pueda ser autosuficiente en los distintos centros urbanos, o una ciudad más policéntrica, que fue un poco también la tendencia que tuvo Buenos Aires en algún momento. Y estos edificios un poco más complejos, con programas variados, donde uno puede resolver todos los aspectos del habitar, trabajar, etcétera, van a evitar tal vez ese exceso de traslados que a veces es una de las críticas que se le hace a Buenos Aires, que el área céntrica sigue estando Sí, que todo sigue muy... concentrado, muy concentrado. Exactamente, aunque ha habido una expansión hacia el norte, digamos, y de las oficinas, o sea, allá ha habido un movimiento, ¿no? Pero bueno, creo que todavía para eso falta, porque le falta infraestructura, hay una serie de problemas. Tal cual, tal cual. Pero puntualmente, bueno, la pandemia mostró o puso al descubierto estas situaciones, ¿no? Y por ahí cómo responden desde la ciudad y desde la arquitectura también, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo que se planteó como un problema y que todos lo vivimos como un problema, porque la realidad es que a nosotros también laboralmente en la oficina al principio fue una incomodidad, un problema, si bien en algunos aspectos estábamos acostumbrados a trabajar virtualmente, pero en otros no, y nos cuesta más, estamos acostumbrados a estar uno al lado del otro mirando los monitores y dibujando en papel. Eh, Fuimos descubriendo que con otra dinámica y con otras metodologías se puede ir resolviendo, y supongo que eso le pasó y le pasará a todos los ámbitos laborales. Claro.
Pero, por ejemplo, vos hablas de emprendimientos de usos mixtos. En general, bueno, necesitan grandes superficies también. Y no ha Sí, habido muchos proyectos en general, creo que está uno en Puerto Madero y otro que es el que está en Vicente López, que donde están las oficinas de la Nación, que bueno, tiene ese planteo, pero en general, pese a que es una tendencia, todavía, bueno, por ahí ahora con esta situación empiezan a valorar esa propuesta, ¿no? mm, sí, yo creo que bueno, la ciudad de Buenos Aires, el área incluso consolidada, tiene sectores donde se pueda repensar edificaciones con estas características. Incluso se planteó en algunos aspectos de los nuevos códigos esta cuestión de que este código morfológico termina resolviendo, digamos, las edificaciones de una manera compacta, prácticamente en vacíos, porque en la envolvente total permitida, el desarrollo inmobiliario tracciona para que se pongan la mayor cantidad de niveles posibles. Y una de las dificultades que se está planteando y que es una inquietud de los profesionales es cómo generar vacíos, es decir, cómo generar Espacios. espacios distintos, espacialmente interesantes en los edificios. eh, y creo que tal vez la incorporación de este tipo de usos y que la incorporación de este tipo de usos en los edificios permite recuperar esa superficie en altura, por ejemplo, puede permitir que empiecen a aparecer estos espacios alternativos que le dan a los edificios otra riqueza y otra dinámica en el uso incluso en la economía urbana, que es Claro, importante. Eh, y, y está creo que bien. tal vez la clave está en pensar algún incentivo desde las codificaciones y tratar de resolver este esquema más compacto que tiene el código morfológico, con espacios de uso que sean vacíos, de múltiples alturas, interesantes. O sea, vos decís desde el gobierno de la ciudad, aunque bueno, las cosas están complicadas en este momento, dar incentivos para que los edificios tengan ese planteo, incentivos desde el punto de vista económico, ¿no? También. Sí, todavía no existe eso puntualmente en el No. nuevo código, pero sé que se está conversando eso, porque es una inquietud que trasladamos todos los profesionales. Y se sabe que el código morfológico tiene un montón de ventajas, pero una de las desventajas es esta. Los arquitectos antes, cuando nos daban un terreno cuya envolvente era más grande que la superficie que uno podía construir, ahí tenías como un espacio de juego espacial, morfológico, que le daba una riqueza a los edificios y que con el nuevo código, en casi todos los nuevos sectores de zonificación, termina siendo como un mil hojas, una superposición de losas. Eh, pero bueno, hay que buscarle Alternativa, la vuelta, digamos. una vuelta para que, digamos, quienes invierten en Buenos Aires, que hay que cuidar también, me parece, su inversión, no pierdan rentabilidad por designar algunos espacios que no van a poder comercializar directamente y que van a ser Claro, pero eso hoy me parece que también es un plus, no es porque antes era, bueno, a ver qué cantidad de unidades sacamos y bueno, listo, y se terminaba la cuestión, ¿no? Pero Sí, bueno, ahora creo que estamos planteando las cosas de otra manera. claro. Pero bueno, viste, tal vez el mercado se vaya aceptando más lentamente esas cosas, los desarrolladores también un poco más lento, y si desde la codificación también se ayuda, creo que son como empujar todos para el mismo lado y que eso puede
puede darnos una ciudad eh, eh, mucho más rica, y que incluso se pueden reimpulsar algunas zonas que han quedado relegadas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y yo creo que la zona del centro, la zona cercana a Avenida de Mayo, incluso alguna zona del casco histórico, son zonas que fueron eh, muy importantes y son estas zonas con las que trabajamos en la facultad, pero han quedado un poco relegadas de la dinámica urbana, porque muchos edificios son patrimoniales y si bien se los puede intervenir, pero tienen ciertas características en su Pero vos decís que construcción. zonas como San Telmo, como Barracas, bueno, que siempre hemos hablado de Barracas y nunca termina de despegar. Este, Claro, son zonas que se pueden, digamos, que se pueden dar incentivos a quienes eh, unifiquen lotes y hagan proyectos un poco más grandes, tampoco gigantescos, ¿no? Pero, claro, y tal vez compensar un poco con mayor altura, digamos. Yo en lo personal no le tengo miedo a la altura en las edificaciones en la ciudad, siempre y cuando tengan cierto control en la morfología y no sean no estropeen el tejido existente. Requieren tal vez una mayor regulación y un mayor trabajo proyectual, pero se pueden plantear conjuntos donde convivan varias funciones y donde muchas de estas funciones aporten usos y aporten vida, circulación a la vía pública. Creo claro, sí, que que como que estén eso hay que, abiertos, que además, claro. hay Por como que ejemplo, tratar bueno, de... voy a tocar un tema un poco que es los proyectos que están bastante cuestionados, el proyecto de Costa Salguero. ¿Qué Mm, opinás de ese tema? ¿Qué querés? es un Mejor tema. lo dejamos ahí. Y es un tema, siempre fueron temas sensibles, digamos, el tema de Sí, uso de las tierras públicas. Y yo creo que Buenos Aires tiene esta característica eh, a la que siempre se le criticó su relación con el río. Pero creo que hay que tratar de acercar la ciudad al río. Yo creo que los espacios públicos son interesantes, pero que es importante que la ciudad esté cerca de esos espacios públicos y que la ciudad con sus usos, su circulación, su densidad, eh, acorde a cada sector, tiene que acercarse al río. claro, es Eh, difícil, ¿no? Porque tenemos el aeropuerto en el medio, tenemos una serie de obstáculos. Hay muchas barreras. Y creo que Mm. si hay un sector, como puede ser el de Costa Salguero, que se pueda acercar la ciudad en ese sector, y con una ciudad baja, como bueno, fue el planteo de las bases y Sí, sí, porque hablaron de Alto torres, Ganador, y no son torres. claro. Y creo que eso está bien. Y creo que de alguna manera asegura que se usen esas áreas, que se usen de día, que se usen de noche. Los que vivimos en las ciudades, y a mí me gustan las ciudades, tanto para vivir como para recorrerlas cuando viajo, la, la circulación, la densidad, en el sentido, no la densidad de superpoblación, digamos, la densidad de un uso eficiente de la ciudad, eso es un atractivo. Y a mí, cualquier espacio público me gusta no cuando está superpoblado, pero sí cuando hay gente y tiene uso y tiene funciones. Eh, Sí, sí, que porque cada área de la ciudad, sí, no, sí, sí, eh, está completamente, o sea, el río sigue vedado, está bien, está Puerto Madero, pero en general todavía hay zonas que como Costanera Norte que, bueno, están avanzando en ese tema, pero bueno, falta todavía. falta, falta.
Bueno, es que son también temas que se arrastran hace muchos años y bueno, Costa Salguero es una intervención puntual que hay que analizarla puntualmente, ¿no? Claro, sí, Pero no, 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 te preguntaba cuál después era. están otras que algunas habrán sido buenas, otras habrán sido malas. En el caso puntual de Costa Salguero creo que, que está bien llevar la trama de la ciudad hasta ahí, cerca del río, para poder Sí, es usarlo. una forma de acercar a la población, digamos, es poblar un lugar, ¿no? Exacto, exacto. Este, ¿y cómo se han resuelto el tema, un poco hablando ya de lo académico en cuanto a este año también atípico en la universidad y tener que dar clases en forma virtual? ¿Cómo sobre todo con una carrera como arquitectura, donde la práctica es importante? Y mirá, para serte sincero, a mí me costó al principio acostumbrarme a que iba a ser así este año, eh, sobre todo porque, bueno, nosotros enseñamos, o sea, proyecto arquitectónico, Sí, y siempre en nuestro equipo de trabajo entendemos que enseñar no es transmitir lo que el alumno no sabe, sino encontrar en cada alumno las virtudes y despertar intereses en cada alumno que va teniendo su personalidad específica. Y ahí la presencialidad es es importante. fundamental, digamos, para que el docente pueda eh, desarrollar esa capacidad intuitiva para encontrar en cada alumno cómo motivarlo, cómo interesarlo. Así que lamentablemente eso lo perdimos este año porque damos clases por Zoom y vemos una fotito chiquitita, así como yo te Claro. veo ahora, o, o- o ni siquiera algunos porque tienen las cámaras apagadas. Eh, pero creo que por otro lado hubo como una gran propuesta de clases teóricas que por otro lado se democratizaron de alguna manera, ya que cada uno podía ver clases teóricas de profesores de otras cátedras en las que no estaban cursando. eh, y eso me parece muy bueno. Digamos, cuando yo cursé arquitectura en la FADU, no era tan común tener en las materias proyectuales muchas teóricas. Y me sorprendí en este año de COVID ver muchas clases teóricas de colegas, de titulares y de adjuntos, y que los alumnos tengan acceso a eso, me parece que es algo muy positivo y que les va de alguna manera a facilitar desarrollar estas capacidades de observación, comparación, análisis, que están muy vinculados Claro, a sí, eso es cierto, es una ventaja, digamos. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, ¿Y qué estás trabajando actualmente? Que eso también es importante. y nosotros estamos trabajando en edificios de mediana escala, de oficinas, de edificios de viviendas, mucho, y ese es un poco como el eje de nuestro trabajo. Eh, y, y planteando siempre estos temas, ¿no? Y estos temas de la actualidad también lo levantan nuestros clientes, nuestros usuarios finales de los edificios de oficinas, que van repensando lo que necesitan y nos van cambiando a veces las pautas de trabajo y tenemos que repensar los diseños en función de nuevas realidades. eh, y desde el punto de vista de los edificios residenciales, eh, esto que hablaba recién, las terrazas pasaron a ser, antes nos Tantísimo. costaba un poco agrandar terrazas, tal vez tratando de perder metros cuadrados cubiertos. Y hoy
en los diálogos con los clientes nos está haciendo un poquitito más fácil correr la línea de la carpintería un poquitito más adentro y ampliar las terrazas. Como que el espacio abierto, los balcones o incluso las terrazas arriba de algunos departamentos, cobraron otro valor. Sí, totalmente. Y hoy, viste, parecería incluso, hace algunos años, unos cuantos años, pero ver desde arriba Buenos Aires estaba lleno de terrazas con membrana o con solado sin uso, y hoy parece casi inmoral ver desde arriba una terraza sin uso en una ciudad con un clima tan bueno como el de Buenos Aires. Sí, 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 y antes, bueno, había incluso el problema de poner por ahí un tipo quincho o una parrilla, bueno, creo que eso ya también se empieza a contemplar, ¿no? De alguna forma poder que tengan esa alternativa, esa posibilidad. Sí, sí. Bueno, por eso digo que este año, que las consecuencias finales las veremos de acá a un tiempo, tal vez. En algunas cosas trajo y va a traer sus beneficios, que tal vez hoy no los estamos todavía viendo y no terminamos de entender. No, evidentemente es todo un cambio, o sea, nos puso frente a una realidad que por ahí no la teníamos no la teníamos presente, las necesidades que por ahí uno la soslayaba porque o trabajaba todo el día en una oficina y venía a su casa a la noche a dormir. Hoy ya no es así. Entonces, bueno, se plantean otras necesidades, evidentemente, ¿no? Sí. Y va a estar en uno también, porque nos trajo también esto de que uno también trabaja todo el día, porque todo el día está conectado. Entonces, bueno, habrá que también empezar a administrar el día de una manera distinta. Y creo que ahí la arquitectura tiene su rol, su papel, por eso hablaba, viste, de espacios flexibles, destinados, uno casi como imaginando un ideal de una vivienda que pueda adaptarse a las distintas situaciones de uso que van teniendo durante el día. Claro. Ahora estamos más trabajando, ahora, bueno, ya está, terminamos de trabajar. Bueno, creo que, Diego, más o menos hemos redondeado un poco los temas, así con poco tiempo que tenemos, pero bueno, es como para dar un poco una idea de tu enfoque sobre la actualidad y los cambios que se vienen. Eso ya no lo podemos evitar. Inevitable. Así que bueno, no sé si querés concluir con algo en especial. No, simplemente agradecerte la charla, muy interesante. Me parece que uno al conversar estas cosas también las analiza, así como en la oficina hablamos de estas cosas, está bueno hablarlo con colegas y con gente que está en el medio, porque dispara ideas y uno imagina cómo puede cambiar. Cómo imaginar una ciudad. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a vos, Graciela. Vamos a seguir hablando de la ciudad. Muchas gracias. Chao, chao.